pensamos que fue la mayor pérdida que se produjo en el Edén, en el jardín, en el paraíso, cuando Adán y Eva pecaron y se rebelaron en cierta manera contra Dios? ¿Cuál fue la mayor pérdida? Algunos dicen que fue perder la inmortalidad, porque, bueno, pues no tenían un límite, digamos, estaban por la eternidad en ese lugar. Otros dicen que fue perder pues los placeres que había en el paraíso, ¿no? Los beneficios, la libertad, la provisión, la gracia que había en ese lugar. Otros dicen que de repente fue perder el dominio o la autoridad sobre todo lo que Dios había creado, sobre toda la creación, ¿verdad? Pero yo creo que la mayor pérdida que se produjo en el huerto del Edén fue la ausencia del Padre, la pérdida del Padre, el abandono de Dios, ¿no? El que Dios, o sea, esa unidad que había, ¿no? Se rompió, ¿no? Y se dañó la verdadera paternidad o la relación paterno-filial, la relación de Dios Padre con sus hijos, con su creación, ¿no? Porque en el momento en que se pierde a un padre, pues se pierde todo, ¿no? El padre es la figura principal, el hombre, el varón, ¿verdad? Es la cabeza de la familia, es asimismo como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Aunque bueno, estamos en tiempos en los cuales, ¿verdad? El espíritu de Jezabel acampa por todo el mundo, por toda la tierra, desatado totalmente, ¿no? La mujer está empoderada sin discriminar a las mujeres, son muy válidas, pero el poder, el empoderamiento, el encabezamiento, la cabeza es el varón, el padre, esa es la figura, ese es el orden de Dios establecido. Hoy en día el feminismo avanza y avanza y avanza y ya se dice, y las mujeres dicen que ya no necesitan a los hombres, y bueno, y una serie de cosas ¿no? En el cual todo está ¿no? transgiversado y todo está en una rebelión, ¿no? Al final es una rebelión contra los principios establecidos por Dios, ¿no? Entonces, desde Adán y Eva y de generación en generación, pues han ido naciendo millones y millones de seres humanos, millones de personas, ¿verdad? Millones de niños que desde que nacemos estamos señalados, en cierta manera, con una marca, ¿no? Con una huella, ¿no? Y esa huella es la orfandad, ¿no? La orfandad en el sentido de el vacío, ¿no? La ausencia de un padre verdadero, la ausencia de Dios, el verdadero Padre, ¿no? Y con la necesidad de llenar un profundo vacío, ¿no? Porque nacemos los seres humanos con un corazón huérfano. ¿Cuánto dicen amén? Con un corazón vacío, con un corazón huérfano, desamparado, abandonado. Y entonces Jesús, el Hijo de Dios, viene a librarnos, ¿no? de nuestra orfandad, ¿no? De ese abandono, ¿no? De ese deterioro, de esa pérdida, ¿no? Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 17, versículos del 7 al 13, dice así la palabra de Dios: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá
para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Yahvé me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Un joven levita de la tribu del Leví, que debía estar consagrado al Señor, al servicio en el templo, ¿verdad? Como todos los levitas, que eran los encargados bueno, en el Antiguo Testamento, de transportar el arca, ¿no? La tribu de Leví, si algunos no saben acerca de las tribus, era la tribu apartada, escogida por Dios. Era una tribu especial. ¿Por qué? Porque los levitas decidieron no tomar parte de la heredad de las tierras ni de nada como las otras 11 tribus. Todas las tribus, las demás 11 tribus, recibieron su reparto de las tierras cuando se produjo el reparto. Pues la tribu de Benjamín recibió una porción, la tribu de Judá, la tribu de, ¿no? La tribu de, o sea, todas las tribus, ¿no? Pero la tribu de Leví decidieron no tener herencia en la tierra, ¿no? O sea, no tener heredad terrenal, y ellos dijeron: nuestra herencia está en los cielos, ¿no? No tenemos heredad terrenal, ni queremos tener heredad terrenal, no queremos tener ninguna posesión, nada en posesión, sino que nuestra herencia está reservada en los cielos, ¿no? Es decir, era una consagración absoluta y total, ¿no? En cierta manera, algunos de nosotros hemos decidido también ser levitas en ese aspecto, ¿verdad? Aunque no pertenecemos a esa tribu, pero en el llamado de Dios hemos decidido no tener propiedad privada, no tener nada en posesión, sino ser únicamente levitas, ¿no? Que servimos al Señor en el ministerio, ¿verdad? Y que si hay que administrar algo, no es nuestro, es de Dios. Todo es de Dios, nada nos pertenece, y eso es un verdadero levita, ¿no? A veces por levita entendemos antiguamente los que llevaban el arca, ahora los que ministran en el templo, ya sea cantores, ya sea músicos, ya sea lo que sea, ¿no? Pero el levita era, o la tribu de Leví era, o sea, tenía esa, o les identificaba, ¿no? Por ese principio de consagración absoluta y completa a Dios, ¿no? Entonces, este levita dice que sale o viaja, sale de Belén de Judá y va a buscar un lugar donde poder morar, ¿no? Donde poder vivir. De repente salió de Belén porque los levitas tenían que cubrir sus necesidades en el templo como levitas, y igual quizás en ese tiempo, porque era el tiempo de los jueces, cuando gobernaban los jueces, entonces no había rey, no había un estado, digamos, de gobierno, no había
no había reyes, ¿no? Sino que cada uno hacía lo que bien le parecía, y entonces parece ser que se había perdido un poco el mantenimiento de los levitas bajo el régimen de un estado de gobierno en el cual el levita tenía derecho a ciertos beneficios, y por lo tanto, ante esa pérdida, yo creo que este joven levita salió de Belén porque iba en busca de un mejor, ¿no? de un mejor lugar donde poder morar, donde poder vivir, ¿no? Y encuentra lugar, claro, ¿no? donde encontrar lugar, ¿no? Porque, ¿no? Y entonces los que somos siervos de Dios sabemos que Dios nos tiene un lugar ya reservado, ¿no? No solamente aquí, sino en la vida eterna, ¿no? Yo me voy y voy a preparar morada, dice, para vosotros, ¿no? Y eso nos tiene que dar mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén? El saber que Dios nos tiene reservada, dice, una morada eterna en los cielos, ¿verdad? Pero aquí también, en la tierra, un lugar terrenal donde vivir, donde servir, donde ser útiles, donde cumplir el llamado de Dios, los que quieren servir al Señor. Y hay lugar para todos, ¿no? Hay trabajo para todos. En el reino de Dios no hay ningún parado, no hay nadie que esté sin... hay trabajo para todos, absolutamente para todos, ¿no? No existe el desempleo en el reino de Dios, ¿no? No existe el desempleo. Hoy en este mundo, ¿verdad? Hay muchas personas que están desempleadas, que no tienen un trabajo, que no tienen un empleo, ¿verdad? Y bueno, hay ciertos países donde hay ciertos beneficios, se apuntan al paro, al desempleo, y bueno, y hay una serie, ¿no? de beneficios, ¿no? Para los que se han quedado sin empleo, ¿no? Pero quiero decir que hay lugar, ¿no? Y lo importante que quiero dejar claro en esta palabra es que tanto el levita como Micaía necesitaban un padre, ¿no? La cobertura de un padre, ¿no? La presencia de un padre, la paternidad delegada por Dios, ¿no? La paternidad espiritual, ¿no? Y entonces le dice, para que seas para mí por padre y sacerdote, ¿no? Y luego ocurre ¿no? Porque muchas personas carecen de esa paternidad, y la ausencia de paternidad pues no es hablar de algo que hemos escuchado, que hemos leído o que hemos leído en un libro, ¿no? Sino que la falta de paternidad es la ausencia en nuestra vida en muchas situaciones o en momentos oscuros de nuestra vida, ¿no? Que nos hemos sentido pues como huérfanos, ¿no? Como desamparados, ¿no? Como abandonados, desprotegidos, en soledad y tantas cosas, ¿no? Que puede sufrir una persona o alguien que se ha quedado huérfano, ¿no? Un niño, un menor que se ha quedado huérfano, ¿no? Y hermanos, muchos de nuestros pecados han estado o están ligados a un corazón ausente de paternidad, a un corazón ausente de paternidad. ¿Y por qué digo esto, no? Porque el pecado, si lo tuviéramos que definir o describir de una forma sencilla, pues yo creo que para mí el pecado, sí, entendemos qué es el pecado, todo aquello que ofende a Dios, ¿no? O sea, todo aquello que desobedece a Dios, todo aquello que... Eso es pecado, sí, pero una forma muy sencilla de definir lo que es el pecado, yo creo que el pecado es aquello que busco yo, en lo cual busco satisfacción cuando no la he buscado ni la he encontrado en el Padre o en el Señor. Amén. Eso es pecado. Lo que no he encontrado, la satisfacción que no he encontrado en el Señor, en Dios,
el Padre, ¿verdad? La busco y entonces cuando busco fuera del Padre, me estoy entregando al pecado, me estoy yendo al camino de pecado, ¿no? O sea, porque el que abandona el camino del Padre, el que abandona la relación con el Padre, lo que genera en su vida es desobediencia, rebelión, y por lo tanto todo lo que hará estará relacionado con el pecado y todo lo que hará será pecado porque está en contra de la voluntad de Dios, ¿no? En su vida, ¿no? Entonces la paternidad es la cobertura del Padre, es la cobertura de Dios. El que no tiene esa cobertura, esa seguridad, pues se siente vacío, indefenso, inseguro, porque no tiene una fuerza divina que viene de Dios, que viene de la cabeza, ¿verdad?, hasta los pies. Es el sistema patriarcal de Dios, porque el sistema patriarcal viene de la palabra pater, y la palabra pater en latín quiere decir padre, ¿no? Pater es padre, ¿no? De padres a hijos, que se vuelven padres y todos acaban siendo patriarcas, ya no solamente padres de sus hijos, sino padres de una tribu, como fueron los patriarcas de la fe, ¿verdad? Y la Biblia habla de nuestro padre Abraham, ¿no? El padre de la fe, el padre de multitudes, ¿no? Habla de nuestros padres en la fe, ¿no? Vamos a ver Efesios capítulo 2. Dice el verso 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Así que, verso 10, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Un advenedizo es alguien que no es originario del lugar donde... Eso es un extranjero, un advenedizo, alguien que no figura en el padrón, en el censo, que no es parte, que no es originario, ¿no?, de ese lugar o de ese país o de esa nación, ¿no? Eso es un extranjero, es un advenedizo, es alguien que no forma parte de esa nación, de la ciudadanía de esa nación, ¿no? De hecho, ¿cuántos han vivido como extranjeros en un país que no es el suyo? ¿Cuántos? No. ¿Cómo se vive? ¿Es más fácil vivir en tu país o vivir en un país extranjero? Yo llevo más de 20 años viviendo fuera de mi país. Bueno, no solamente he estado en Ecuador, y ahora en Perú, estuve en Francia, he vivido en diferentes países, ¿no? Y no es fácil vivir como extranjero fuera de tu país, ¿no? En algunos países porque te miran mal. En otros, bueno, no me voy a meter con lo que, porque ya sería, ¿no? Pero me han tratado mal, me han despreciado, se han metido conmigo por ser español, me han dicho, usted, ya, bueno, vale, bien. Lo que tú digas, no pasa nada, ¿ya? No he venido a... ¿no? O sea, pero lo que trato de decir es que, vivir como extranjero en un país que no es el tuyo no es fácil, ¿no? Pero aquí dice que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, o sea, sino que ahora sois conciudadanos, es decir, o sea, tenéis la misma ciudadanía, con ciudadanos. Quiere decir que sois lo mismo que cualquier ciudadano del reino de los cielos, dice, y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, nos da entrada al Padre por medio de Cristo, tenemos entrada al Padre. Donde estaba la presencia del Padre en Israel, su presencia estaba en el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Y nadie podía entrar directamente allí, a ese lugar, donde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, en Israel. Y así estaba huérfano Israel. Y sigue huérfano aún porque aún no han aceptado aquel que da entrada al Padre, que es Jesús, porque Él es el mediador, Él es la puerta, Él es la entrada, Él es el acceso al Padre, ¿no? Y si aún no han aceptado al Mesías, a Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el acceso al Padre, aún continúan huérfanos. A Jesús, el unigénito de Dios que vino para darnos entrada al lugar santísimo, al trono del Padre, a la presencia y al corazón del Padre, ¿no? Y por eso dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿no? Qué equivocadas están muchas denominaciones evangélicas, religiosas, por defender la etiqueta religiosa o la denominación religiosa, cuando Jesús no vino a formar ninguna religión, ninguna denominación, sino a darnos acceso al Padre para que seamos conciudadanos o ciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia eterna de Dios. Y no hay otro plan, ningún plan de religión tiene Jesús. Jesús no tiene ningún plan de religión. Cuando el Evangelio dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, cuando el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos, no de ser llamados, de ser hechos, de ser transformados, de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, no es por medio de una religión, no es por medio de una denominación. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y su propósito es que vayamos al Padre. Y Él viene a darnos la comunión con el Padre. Y Jesús muestra siempre al Padre, porque Él es uno con el Padre y Él es uno en el Padre. Y Jesús vino a darnos el don perfecto. ¿Cuál es el don perfecto que nos dio Jesús? Pues Dios nos dio al Padre, nos dio al Hijo, ¿no? Nos dio al Espíritu Santo, ¿no? El don perfecto, el don de la salvación. Pero quiero ir a un texto. Es impresionante la despedida que tiene Eliseo de Elías, ¿no? Cuando este fue arrebatado en un carro de fuego, ¿verdad? Y se lo llevó al cielo, como ya Dios le había dicho a Elías que iba a hacer con él, y como ya también Dios seguramente se lo había revelado a Eliseo, el profeta, ¿no? Y por eso Elías, como dije hace unos domingos, Eliseo no se despegaba de Elías, ¿no? En ningún momento, bajo ningún concepto, porque quería estar a su lado y estar cuando él fuera quitado, cuando él fuera llevado, ¿no? Cuando él fuera arrebatado, ¿no? ¿Para qué? Pues para recibir el manto, ¿no? Para recibir el manto patriarcal que tenía Elías, ¿no? Pero mira qué despedida, ¿no? Está escrita en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías dice que subió al cielo en un torbellino, ¿no? Y viéndolo Eliseo subir al cielo en un torbellino, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más
lo vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, dice. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, dice que golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, como también las había golpeado Elías y Eliseo, que lo había visto, dice, se apartaron al uno y al otro lado del río, y entonces Eliseo pasó, ¿no? Padre mío, dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Es una exclamación en el cual Eliseo estaba invocando al Padre, ¿no? A su Padre en el ministerio, ¿verdad? Y le dice estas palabras, ¿no? Y que no hay ninguna contradicción, ¿no? Cuando llama Padre mío, a Elías, ¿no? Porque, bueno, claro, en el Nuevo Testamento leemos y dice, no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque Padre verdadero solo hay uno, que es el Padre, el Padre del hombre, ¿no? Dice, yo no os dejaré huérfanos, dijo el Señor, ¿no? Entonces, pero no hay ninguna contradicción en esto, ¿no? Pero acá Eliseo, el mismo Pablo habló de sus discípulos como hijos espirituales, y los discípulos de Pablo seguramente tenían a Pablo como ¿qué? Como padre, ¿verdad? Como padre espiritual, ¿no? Hay padres espirituales. Todos necesitamos tener un padre o varios padres espirituales, ¿verdad? Que nos aconsejen o que nos ministren y en los cuales nos sintamos con una cobertura, ¿no? Esa es la cobertura del padre, ¿no? Donde el hijo se siente seguro al lado de su padre, ¿no? Entonces, Eliseo recibió el manto de Elías, el manto con linaje patriarcal, pasado por su padre espiritual, pero hoy en día hay muchas personas que solamente recogen el manto religioso, que es el manto babilónico, pero no tienen esa consagración que da el linaje o el padre espiritual, el linaje patriarcal de los reyes y sacerdotes y de los verdaderos levitas de Cristo, ¿no? Y multitud de cristianos solamente tienen el manto religioso, pero no tienen el linaje. Y el manto sin el linaje, pues déjame decirte que no es nada. Hay que tener linaje, porque ¿qué es el linaje? Dice, antes vosotros estabais perdidos, ¿no? Mas ahora sois pueblo, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tenemos que recibir un linaje, no solamente el manto de la religión, que muchos nos reciben y se hacen evangélicos porque van a una iglesia evangélica, porque tienen creencias evangélicas, porque tienen una Biblia que leen los evangélicos, ¿verdad? Porque hacen los ritos que hacen los evangélicos, ¿verdad? Pero no tienen linaje, no tienen ese linaje real que te da la verdadera identidad de ser un hijo de Dios verdadero y tener un verdadero Padre, no tener una religión, sino tener un Padre, un verdadero Dios. Amén. Eso es el linaje real, linaje santo, linaje de santidad, el linaje verdadero que debemos de tener. Amén. Entonces, hermanos, en una ocasión, uno de los discípulos, creo que fue Felipe,
le dijo a Jesús, Jesús, Maestro, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Y Jesús qué le contestó? Tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. O sea, ¿cómo me estás preguntando, muéstranos al Padre? Vamos a leerlo, es muy interesante, ¿no? Juan 14, 8 en adelante, hasta el 24, porque este texto tiene mucha enseñanza. Dice el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, es suficiente, ¿no? Tenían a Jesús, pero ellos decían, muéstranos al Padre, le dice Felipe, y nos basta. O sea, como diciendo, muéstranos al Padre y ya eso es suficiente, nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces? Y el Señor nos dice en esta mañana, a algunos de ustedes, ¿tanto tiempo en la iglesia y aún no me conoces? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis? Dice el Señor. ¿Y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Que el Padre y yo somos uno? ¿No sabes que yo y el Padre somos uno? Las palabras que yo os hablo, no las hablo, dijo Jesús, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque yo no hago mis propias obras, dijo Jesús, sino las obras de aquel que me envió, que fue el Padre. Creedme, verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Creedme por las mismas obras. De cierto os digo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, Él hará también. Las obras que yo hago, Él hará también. Y aún mayores hará. Esto es muy difícil de encajar en nuestra mente. Jesús nos dice, de cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores. Aún mayores. Esto hizo Eliseo. Elías, lo hablamos el otro día, ¿no? Hizo más milagros Eliseo que Elías. Porque cuando hay un relevo, cuando hay un relevo ministerial, cuando hay una unción ministerial, cuando hay una relación paterno-filial, cuando hay una verdadera relación, ¿verdad? Y cuando hay una verdadera comunión con el Padre, dice que podemos hacer las obras, dijo Jesús, las obras que yo hago, y aún mayores hará. Porque yo, dijo Jesús, yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. Pero ahora viene otro texto que habla de la promesa ¿de qué? De la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu Santo? ¿Es la promesa de quién? La promesa del Padre. ¿No que dijo Jesús en Hechos de los Apóstoles antes de ascender a los cielos? Esperad en Jerusalén
hasta que recibáis la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? ¿Cuál era la promesa del Padre? Era el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el linaje que muchos no tienen en la iglesia. Tienen el manto, pero no tienen el linaje, porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo, porque no tienen el bautismo del Padre. Verso 15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Tú amas al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos guardan los mandamientos del Señor? El que no guarda los mandamientos del Señor no le ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré, dice, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice, lo llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, dice, no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. No lo ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Luego dice el verso 18. Dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré sin paternidad, no os dejaré huérfanos, no os dejaré abandonados. Yo me voy, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, Él vendrá y estará con vosotros, morará en vosotros y será en vosotros y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero Jesús les dijo claramente a los discípulos, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, no el que los tiene escritos en la Biblia, no, el que tiene mis mandamientos. O sea, que los mandamientos ya no están escritos en tu Biblia. ¿Están escritos en dónde? En tu corazón. El que tiene. Yo tengo aquí los mandamientos del Señor. Si a mí un día me quitan la Biblia, me impiden predicar, me impiden reunirme en una iglesia, me impiden cualquier cosa que un día puede ocurrir, yo no tengo un problema. Yo tengo aquí los mandamientos del Señor. El que tiene mis mandamientos. No el que los tiene escritos en la Biblia, no el que los tiene o que depende, no, el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. El que los obedece, el que los guarda, el que me obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, amén. Será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Por qué el Señor no se manifiesta en mi vida? Oh Señor, ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué? Pues ahí tienes la razón. Porque no tienes los mandamientos del Señor en tu corazón. Porque no te has apropiado de los mandamientos del Señor en tu vida. Y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. ¿Y qué dice después?
y vendremos. ¿Quiénes vendrán? Está hablando en plural. ¿Quiénes vendrán? El Padre está hablando Jesús. Dice, yo y el Padre vendremos, los dos. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Hacer morada, hacer Sukkot, tabernáculo, morada, ¿verdad? Una morada con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Qué promesa más maravillosa. Dios nos ha dejado muchas promesas, ¿no? Preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra. Y los creyentes somos expertos en coleccionar promesas y enmarcar promesas y memorizar promesas y subrayar las promesas en nuestras Biblias. Pero la triste realidad es que muchos no conocen las promesas de Dios y miran las promesas con asombro y admiración, pero aun a pesar de ello no han conseguido apropiarse de ellas, apropiarse de las promesas de Dios. Es como si un magnate, un millonario te regalase o te diera un cheque a tu nombre por un valor X de dinero, $1.000.000, y tú le dices, uy, lo voy a enmarcar, lo voy a poner en un lugar, ¿verdad? Ahí bien, no que se vea, ¿no? Y cada día cuando lo miras, dices, ¿cómo sería mi vida? ¿No? O sea, con todo ese dinero, ¿no? ¿Cómo sería mi vida con todo ese dinero? Pero lo que nunca haces es ir al banco a cambiar el cheque, ¿no? A que te den el dinero, ¿ya? Pues en el Señor es igual, ¿verdad? Ahí tienes las promesas, tienes el cheque allí de Dios, allí, pero lo tienes ahí, pero no ha sido hacerlo efectivo. Tienes que ir a hacer efectivo el cheque, si no, no te sirve de nada, porque un cheque es un papel, Tienes que ir al banco, tienes que verificar que ese cheque sea válido, tenga fondos, y si el cheque es válido y tiene fondos, te van a entregar el dinero. Pues así es el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos, ¿verdad? Así son las promesas de Dios. Están ahí, pero las tienes que hacer efectivas. Tienes que ir al banco, hacer la fila, ir a la ventanilla, ir al cajero y decir, vengo a cambiar mi cheque, vengo a recibir mi promesa. ¿Cuánto dicen amén? Vengo a recibir la promesa que Dios tiene para mí. Amén. Vengo a recibir la promesa del Padre. Amén. Porque el Padre me ha prometido esto y aquello. Amén. Y el Padre no es mentiroso. Amén. Y la promesa es la promesa del Espíritu Santo de que no os dejaré huérfanos. Y la promesa es ser hijos, porque ¿por qué Jesús tuvo que decirles, no os dejaré huérfanos a esa generación? Y también a nosotros, ¿no? ¿Acaso toda esa gente no tenía padres biológicos? ¿Tenían padres biológicos? Sí. ¿Tú tienes padres biológicos? ¿Y por qué Jesús te dice, no te dejaré huérfano? Porque tus padres biológicos no te van a dar lo que el Padre Eterno te tiene que dar, ¿verdad? Tus padres biológicos te han dado la vida, te han criado, han tratado de educarte, ¿verdad? Han tratado de encaminarte en la vida, han tratado de aconsejarte, han tratado de, ¿verdad? Pero un día tu padre biológico será quitado, ¿verdad? Será quitado, ¿verdad? Pero el Señor dice, no os dejaré huérfanos. Amén. Porque Jesús les estaba hablando de la orfandad más profunda que la orfandad biológica. Les está hablando de la orfandad del alma, del vacío del alma, de la pérdida de esa orfandad. Les está hablando el Señor.
Pero ahí está la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Yo no os dejaré huérfanos. Entonces, hermanos, hay una promesa que hay que recibir, que hay que buscar, que está ahí. Hay que ir a hacerla efectiva. No te quedes solamente con el manto de la religión, sino que recibe ese linaje verdadero, ese linaje real, para ser un levita, para ser real sacerdocio, no para ser un cristiano etiquetado, evangélico, de no sé qué, de no sé cuántos. Eso no te da ningún beneficio, ningún valor. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue en busca, yo creo que estaba buscando una respuesta, una confirmación, digamos, del Padre, ¿no? De que el Padre le hablara y le dijera algo que a Jesús le sirviera para enfrentar lo que tenía que enfrentar, para enfrentar la muerte, ¿verdad? Para enfrentar no todo lo que, bueno, que ya lo había enfrentado, pero había resucitado, pero aún a pesar de eso, antes de comenzar su ministerio, necesitaba que el Padre pues le dijera algo, ¿no? Y este Jesús fue a buscar ese pensamiento o esas palabras del Padre, ¿verdad? Y las encontró. Las encontró cuando en Mateo, en el capítulo 3 y versos 16 y 17, es el momento cuando Jesús fue al río Jordán, ¿verdad?, a ser bautizado por Juan el Bautista, y al salir del agua, ¿no?, después de ser bautizado, ¿qué pasó? Dice que el cielo se abrió sobre él, ¿verdad?, y el Espíritu Santo, o el Espíritu, dice que descendió sobre él, ¿verdad?, sobre él, y una voz resonó. ¿Y esa voz cuál era? ¿La voz de quién? Era la voz del Padre, ¿no? Y esa voz que resonó dijo así, vamos a leerlo, dice: y Jesús, después que fue bautizado, ¿verdad? Y a veces ocurre que muchas personas se bautizan en la iglesia, en la piscina, en el agua, y no pasa nada en sus vidas. Y yo digo, pero ¿qué bautismo han tenido? Simplemente se han puesto una camisa blanca para que todos les vean, me voy a zambullir y voy a... Pero luego no se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Después del bautismo en aguas, dice que muchos recibían, ¿no? Dice, después de muchos días, ¿no?, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere, ¿no? Y después, ¿no?, y eran bautizados en las aguas y recibiréis, ¿qué dijo? El don del Espíritu Santo. Pero hoy en día la gente se bautiza en aguas y no reciben ningún don, no reciben al Espíritu Santo. Algunos en vez de ir para adelante van para atrás, algunos desaparecen, se van al mundo. O sea, ¿de qué bautismo estamos hablando? Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado. Amén. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estas palabras del Padre fueron suficientes y poderosas para que Jesús pudiera desarrollar su ministerio. Estas palabras le dieron a Jesús poder para sanar a los enfermos,
poder para echar fuera demonios, poder para andar y caminar sobre el mar. Estas palabras le mantuvieron firme a Jesús ante toda oposición, crítica, blasfemia, hasta hacerse inquebrantable y no se doblegó ni ante nada ni ante nadie. Estas palabras, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, le dieron fuerza a Jesús para todo, para amar a los pecadores, para amar a las prostitutas, para amar a los leprosos, para amar a los marginados, para amar incluso a quién, a sus enemigos, incluso a sus enemigos. Estas palabras del Padre fueron poderosas para que Jesús conmoviese al mundo visible y al mundo invisible. ¿Sabéis por qué? Porque asumió una identidad que vino del Padre, que vino de Dios, y la identidad asumida y entendida brota el poder de vivir en una vida victoriosa, ¿no? Porque a veces la identidad que tenemos no la hemos asumido todavía. Sí, somos hijos de Dios, pero ahí nos quedamos. Pero tenemos que asumir lo que esa identidad, como hijos de Dios, nos ha sido concedido, lo que ya nos ha sido dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, ya os han sido dadas por su divino poder, dice la palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y estas palabras tienen que ser también suficientes para ti y para mí, para vivir una vida diferente en el Señor. Amén. Pero solo podremos experimentar el poder de Dios cuando sepamos más bien quiénes somos. Amén. ¿Quiénes somos en el Señor? A veces no sabemos quiénes somos en el Señor. Si cada uno de ustedes consiguieran creer y aceptar estas palabras como Jesús las creyó, podríamos ser semejantes a Jesús, como hemos leído antes, ¿no? Las obras que yo hago también vosotros haréis, porque dice la palabra que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Porque, hermanos, somos pecadores o hemos sido pecadores antes de la cruz de Cristo, pero después de la cruz de Cristo ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Amén. Antes de la cruz de Cristo hemos sido pecadores, pero desde el momento que nos aferramos a la cruz, que agarramos la cruz, que tomamos la cruz, ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Y tu pecado no es más que la consecuencia de olvidar quién eres en el Señor. Amén. ¿Sabes por qué pecas? Porque te olvidas de quién eres. ¿Cuánto dicen amén? Pecamos porque nos olvidamos de quiénes somos, porque nos olvidamos de cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro ADN, nos olvidamos de quiénes somos. Y cuando lo echas eso en el olvido, entonces ya no eres nada, y como no eres nada, entonces pecas como un gusano, porque has perdido la identidad como hijo de Dios y te has olvidado de quién eres. Claro. Cuando alguien se olvida de quién es, pues entonces deja de ser lo que es y empieza a hacer cosas que no van con él, pero es porque te has olvidado de quién eres. Si cada día te levantaras recordando quién eres, afirmando quién eres en el Señor, lo que eres en el Señor, quién eres en el Señor, la autoridad que tienes en el Señor, lo que Dios te ha concedido, pues no pecarías ni harías muchas cosas de las que de repente haces. Si haces ese tipo de cosas es porque te has olvidado de quién eres en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Porque si somos realmente conscientes de quiénes somos, pues no pecaríamos.
Incluso te voy a decir algo más, no podrías pecar, porque el Señor te lo iba a impedir, porque el Espíritu de Dios te lo va a impedir. ¿Cuánto dicen amén? No solamente no quieres pecar, sino que no puedes pecar. Porque el que tiene la simiente de Dios en él, ¿qué dice la palabra? Que no peca. No peca, porque no puede pecar, dice. No puede pecar. Ni quiere, ni puede. Entonces, si tú pecas, es porque no tienes la simiente de Dios en ti. Es porque el Espíritu de Dios aún no está en ti. No tienes linaje, tienes el manto, tienes la religión, tienes los conceptos, tienes los dogmas, pero no tienes el linaje. Amén. Necesitas el linaje de Dios en ti. Amén. Necesitas al Espíritu Santo. Amén. Necesitas al Espíritu Santo. Si no, estás como huérfano. Cuando Dios les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, lo dijo ¿por qué? Porque les está hablando de qué promesa. De la promesa del Padre, de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando pecas, pecas porque te olvidas de quién eres. Tal vez muchos dirán, no entiendo esto. Pues reflexiona, piénsalo y medita en ello. Amén. Ahora bien, voy a ir terminando. Dice, ¿qué es lo que el Padre le dijo a Jesús? Eres mi Hijo amado. Dios Padre no le dijo a Jesús, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el unigénito, aunque lo era. No le dijo, tú eres el Maestro, aunque lo era. No le dijo, tú eres el juez justo del universo, aunque lo era. El Padre le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado. No le dijo, no le dio ningún título, no le dio honores, títulos honoríficos, no le dijo, eres el gran juez, eres el gran maestro de maestros, eres el gran yo soy, eres... No. Le dijo algo muy sencillo, algo muy sencillo. Le dijo, eres mi Hijo amado, eres mi Hijo amado. Eso era suficiente. Porque le estaba dando como una confianza, ¿no? A veces, no, cuando vamos detrás de otras cosas, lo que hacemos es alejarnos, es separarnos, ¿no? Cuando buscamos otro tipo de... No, cuando la relación es mucho más sencilla. Y Dios nos dice, eres mi Hijo, ¿no? Dios Padre no le dio a Jesús un título, no le dio, que se lo podía haber dado, no le dio ni una misión que hacer, ni una función que hacer. No le habló de lo que tenía que hacer, le habló de lo que era, no de lo que tenía que hacer. Amén. A veces estamos más preocupados en lo que tenemos que hacer que en lo que somos. Y pensamos que por hacer vamos a ser. Y es todo lo contrario. Antes que hacer es ser. Amén. No es hacer para ser, sino que es ser para hacer. Yo sé quién eres. Y entonces harás lo que... ¿no? Pero a veces queremos hacer para ser algo. ¿Sí me entienden? Y cambiamos el orden. Ese no es el orden. Primero es ser. Y cuando tú eres lo que Dios quiere que seas, entonces harás lo que Dios quiere que hagas. Amén. Pero si cuando tú te esfuerzas por querer hacer sin ser, harás cosas que no serán de la complacencia del Padre, de la complacencia de Dios.
porque Dios verá que tu corazón se ha desviado, que tu motivación no es la correcta, que estás haciendo algo para ser, cuando lo que tienes que hacer es ser para luego hacer conforme a lo que eres. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí me están entendiendo? Quiero terminar en Mateo 23, verso 37, una palabra profética para la iglesia. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, dice el Señor? ¿Cuántas veces quise juntar, ¿verdad? A tus hijos, juntar a tus hijos. Estaba el Padre queriendo esto. Jesús estaba llorando cuando, Jesús miraba a Jerusalén, ¿verdad? Y veía la ciudad y Jesús lloró. Y Jesús se conmovió, ¿no? Mirando Jerusalén, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque él era un profeta también enviado por el Padre, al cual mataron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis, dice el Señor? ¿Cuántas veces os quise dar una paternidad, una identidad y no quisisteis? Y luego dice: he aquí que vuestra casa os es quedada desierta, dice después, porque rechazaron al profeta y a los que fueron enviados, porque rechazaron la palabra de Dios, porque rechazaron la exhortación de Dios, el consejo de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, que cae y cae una y otra vez sobre la iglesia. La visitación de Dios, cuando Dios nos visita, cuando Dios viene a visitarnos. Pero para resumir, en esta mañana me quedo con esa parte de que hay muchos que solamente tienen el manto religioso, pero no tienen el linaje. ¿Y el linaje lo da quién? ¿Quién da el linaje? El Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes el linaje, ¿ya? Pero escucha hoy la voz del Padre. ¿Cuántos quieren escuchar al Padre decir: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Amén. Amén.